Bienvenidos y bienvenidas a una nueva visita guiada a la Casa Peña. Soy Miguel, de Axiocologista Bro. Voy a ser vuestro guía virtual en esta actividad que, como las visitas anteriores, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto. Estamos haciendo una serie de visitas temáticas ahora durante el tiempo que dure el confinamiento y que no podamos hacer las visitas tradicionales de los domingos al Centro de Educación Ambiental. Y bueno, hoy la idea era hablar de fauna acuática. Fauna acuática hay muchísima, muchísima. Así que os he hecho una presentación o he preparado una presentación con lo que son las especies más fáciles de ver o más características. Eh, si os quedáis con ganas de saber más, hace un par de semanas hicimos un coloquio virtual de la Colla Verda con Vicent Sancho sobre fauna acuática, donde se analizó y se vieron muchas más especies de las que os voy a contar yo, y sobre todo porque, pues eso, el tiempo de una presentación y de otra no es el mismo. Así que si os quedáis con ganas, simplemente tenéis que entrar en el canal de YouTube de Agromorvedre y ahí tenéis la presentación de Vicent, ¿vale? Vamos a empezar ya a ver un poco de fauna acuática. Lo primero que os voy a enseñar son invertebrados y os los voy a poner ya. Ahora. ¿Lo veis? Sí. Vale, de lo que son microinvertebrados, solo os he puesto este, que es la pulga de agua, la Daphnia magna. Este es un bicho muy interesante porque es el responsable de la fase clara de los humedales. La fase clara es una etapa que tiene el agua, sobre todo suele ocurrir en invierno, en enero, febrero, y es que de repente el agua se vuelve transparente. Como sabréis, el agua de muchos humedales es de un color verde. Eso es porque tenemos mucha carga de nitrógeno y de fósforo porque entran aguas de agricultura o aguas residuales, y eso provoca una explosión de microalgas, que es lo que le da ese toque verde. Os he puesto la pulga de agua, la Daphnia, porque este bichito lo que hace es comerse esas microalgas y es lo que hace que tenga de repente esa cualidad de transparencia las aguas de muchos humedales. Esto se ve en la marcha de Almenara, por ejemplo, en la marcha de Moros, también es muy apreciable, en la acequia de Llobarros, que es la de la desembocadura de la acequia del Turia. Y bueno, es uno de esos bichitos limpiadores, que se suele decir, y que tiene pues, esa importancia porque lo que hace es eh, permitir que el agua recupere su capacidad de ser transparente. Lo ideal sería que el agua siempre fuese transparente, pero bueno, como siguen llegando aguas sin tratar a los humedales, pues nos pasa lo que nos pasa. Y la Daphnia, digamos que es una ayuda para recuperar la buena calidad del agua, aunque sea durante el tiempo que dure la fase clara, que puede ser una semana, dos semanas, ¿vale? Y es este bichito que vemos aquí. A simple vista lo veríamos, pero eso, su nombre ya indica que es muy pequeño, es una pulga de agua. Este es un camarón de agua dulce, la gambeta de agua dolsa o gambeta de sequía. Estos, por ejemplo, en la finca de Peña, en la reserva, al lado de la casa de Peña, todavía la tenemos. El nombre científico es la Palaemonetes zarucuelli. Es la gambeta o el camarón de agua dulce que es más fácil de encontrar en nuestros humedales, pero es una especie que está un poco en declive. No existen muchos estudios, aunque desde hace aproximadamente 3 años la Consellería, con el apoyo de voluntarios, sí que está haciendo un programa para censar camarones, gambetas, tanto en humedales como en ríos, porque sí que se ha apreciado que se ha reducido bastante la población y de hecho a mí mi abuelo me contaba, bueno, me contó en su día que había gente que cuando él era pequeño que directamente iban con el salabre a pescar gambeta, y estas son las gambetas que se ponen en las tortas estas de camarones o las tortillas de camarones. O sea que había mucha gambeta en las acequias, tú pasabas el salabre, las cogías y se utilizaban pues para alimentación humana o incluso para darle de comer a las gallinas, para que os hagáis un poco la idea de la cantidad o el volumen de gambeta que había. Ahora mismo no tenemos ese volumen, no hay.
Y nosotros que sí que estamos colaborando con la Consellería en el seguimiento de la gambeta y en la Marchal de Almenara, por lo que me han comentado algunos de los compañeros que lleva el proyecto, solemos encontrar más densidad de gambeta en sitios donde el agua de la Marchal está un punto más salada de lo normal. ¿Vale? El agua de la Marchal es salobre, o sea, no es ni dulce ni salada, o sea, es un agua dulce con un punto salado. Y en las zonas que está un puntito más salada y que no hay cangrejo americano, por ese hecho, solemos encontrar más gambeta. Es una cosa que a lo mejor es una casualidad, pero es una de esas primeras hipótesis que probablemente no conviva bien con el cangrejo porque el cangrejo se las coma. Entre otros motivos del declive de la gambeta, que por ejemplo el tema de la calidad del agua que hablábamos antes también les afecta. Os he puesto otra especie de gambeta, de camarón, que es la Dugastela valentina. Esto es un endemismo, o sea, es una especie que solo vamos a encontrar en lo que es en humedales valencianos y también en alguna zona de Cataluña. Y bueno, esta, por ejemplo, llevamos buscándola bastante tiempo, pero no la encontramos, ¿vale? Esta por ahora en la Marchal de Almenara todavía no la hemos encontrado. En valenciano uno de los nombres que recibe es gamba gabacha, y, por ejemplo, sí que sabemos que en su día en la Font de Quart sí que estaba presente. Lo que pasa que hace tiempo que no la encontramos, que no vemos presencia de esta gambeta. Pero bueno, es como todo, es seguir buscando y al final a lo mejor la encontramos. O si no, pues ya veremos si la Consellería, cuando tenga más datos y más resultados de las poblaciones de gambeta, decide llevar a cabo algún tipo de proyecto de reintroducción. Este es este es el cangrejo rojo americano, del que ya hemos hablado un poquito. Esta es una especie exótica e invasora, que se soltó durante el siglo pasado por parte de la administración como para fomentarlo como un recurso piscícola y al final lo que ha generado ha sido muchos problemas en su principio. El principal problema que ha generado el cangrejo ha sido el tema de que es portador de una enfermedad y que él es inmune a esa enfermedad, pero en cambio el cangrejo autóctono de río no. Así que cuando han entrado en contacto poblaciones de cangrejo americano y cangrejo autóctono, pues al final han acabado muriendo las poblaciones autóctonas por la transmisión de la enfermedad, aparte de combate físico, que también lo ha habido, pero sobre todo ha sido por la transmisión de la enfermedad. Las poblaciones que se han salvado de cangrejo autóctono han sido sobre todo en los nacimientos de los ríos y básicamente es porque el cangrejo americano, a partir de cierta temperatura del agua, de que esté demasiado fresca, para él no ha seguido colonizando los ríos. Esto es un dato importante porque si lo vinculamos con el cambio climático, que cada vez va a llover menos y va a hacer más calor, la temperatura de los ríos aumentará y es probable que el cangrejo americano aumente sus zonas de expansión, con lo cual se pondrán en peligro las poblaciones autóctonas de cangrejo que han podido sobrevivir. Ahora mismo el cangrejo americano ya ocupa un nicho ecológico, o sea, forma parte de la cadena trófica y es la base de la dieta de o sea, de muchas aves, por ejemplo, de garzas, de gaviotas, e incluso en lo que es la recuperación de poblaciones de nutria, que está vinculado a la mejora de la calidad del agua y también a la presencia en algunos lugares del cangrejo rojo americano, que también al final se ha convertido un poco en una especie de pan de la Marchal para muchos animales. Este es otro cangrejo invasor, que este ha llegado hace hace menos tiempo. Es el cangrejo azul americano. Llegó a principio del siglo XXI. La primera cita en la península es en el delta del Ebro y nosotros en la Marchal de Almenara ya lo tenemos también. Este es un cangrejo marino. Y lo que suele entrar dentro de lo que son aguas continentales, o sea, en deltas o en humedales litorales, lo que entran son las hembras a hacer la puesta de huevos. Este cangrejo no se sabe muy bien cómo ha llegado, pero bueno, si habréis ido últimamente, bueno, últimamente no habréis ido a ningún restaurante, pero antes cuando podíamos ir a restaurantes, es lo que le llaman el bogavante azul. Cuando te dicen un arroz con bogavante azul, es el cangrejo azul americano. Es un cangrejo que en principio
se está capturando y vendiendo a un precio muy caro, pero el problema que tiene es que, por ejemplo, los pescadores de anguilas de la Albufera, el tipo de trampa que se utiliza para pescarlos, los mornells, si te cae un cangrejo de estos dentro, lo que te va a hacer es romper el mornell, porque no son unas trampas metálicas, sino que son de, bueno, de cordel. ¿Veis? Os he puesto esta imagen un poco para que veáis las tenazas que tiene. Y bueno, este es un bicho que amenaza con cargarse mucha biodiversidad dentro de lo que son los humedales, porque es un bicho muy voraz. Y claro, se alimenta de todo lo que pilla por banda. Ahora mismo estaba en una especie de limbo legal, porque todavía es una especie exótica, pero todavía no estaba catalogada. Y lo que había dicho la administración era, pues bueno, por ahora no vamos a hacer nada y a ver si a base de pescarlo y utilizarlo como recurso económico se consigue detener lo que es su proliferación. Eso normalmente no funciona nunca. Ya veremos de aquí a unos cuantos años si en este caso es diferente, pero en principio es uno de esos bichos que puede hacer mucho daño y generar muchos desequilibrios en nuestros humedales. Por ejemplo, una de las víctimas del cangrejo azul pueden ser los pechinots, las almejas de río o náyades. Esta es una anodonta anatina, ¿vale? Que ya veis el tamaño que tiene, lo grande que es. En la Marchal de Almenara, sobre todo en la zona del Sestanch y de la Llosa, tenemos unas poblaciones bastante importantes de pechinot, tanto de esta especie como del Unio mancus, que es un endemismo. Y bueno, los pechinots es de esos bichos que también parece que estén yendo a menos y de hecho este año la Consellería ha puesto en marcha un proyecto de censo de poblaciones, ¿vale? Porque también han visto pues que están sufriendo un declive, que es un declive que ya se ve venir desde hace mucho tiempo, porque son, pues nada, pues son bichos que como al final, como todos los que viven en el agua, necesitan un mínimo de calidad del agua. Necesitan, por supuesto, que se mantengan los niveles, porque si se secan al final también acaban muriendo. Y bueno, son unos animalitos que normalmente no vemos y que se suelen encontrar su rastro cuando se secan las acequias y hacen como una especie de carriles, como una especie de caminos del desplazamiento que van haciendo estas almejas de río. Y ahora para acabar os he puesto esta foto que es del primer día que hicimos un censo de gambeta en la Marcha de la Almenara, ¿vale? Esto es del proyecto Gambeta y bueno, aquí están los compañeros que ese día estuvieron en esa actividad. Esta persona de aquí es Vicent Bataller, que es de Consellería, que fue la persona que nos hizo la formación para poder hacer el censo de gambeta. Y bueno, ya veis, las herramientas que se utilizan no es que sea tecnología punta, pero con esto es suficiente. Son unos alabres, consiste el censo en coger tramos ya sea de acequia o de laguna y ir pasando el salabre y después haces una revisión, ves si has capturado o no la gambeta, tienes unas claves dicotómicas para identificar las especies y bueno, y después se hace en función de la cantidad de gambeta que has cogido, pues haces una evaluación de cuál puede ser la población. Los peces, vamos a ver todavía más especies exóticas, ¿vale? O sea, es lo que hay. Como os he comentado al principio de la visita, lo que es la fauna acuática es de los medios donde más especies exóticas encontramos. En lo que es el pase ahora de la fauna acuática, vamos a empezar viendo especies autóctonas, ¿vale? Este es el Samaruc, de Valencia hispánica, que viene a ser la especie más emblemática de pez que tenemos en la Comunidad Valenciana, porque este es un endemismo valenciano que solo vamos a encontrar en nuestros humedales. Es un pececito que necesita muy buena calidad del agua para poder sobrevivir. Esto junto con todas las urbanizaciones, destrucción de humedales, entradas de agua sin depurar y demás, ha provocado que sea un pez que está contra las cuerdas, por decirlo de alguna manera, que sobrevive porque donde quedan poblaciones pues se ha declarado reservas de fauna y demás, están,
digamos que se produce en la piscifactoría del Saler, que es de la Generalitat, están ahí criando en cautividad y haciendo sueltas, pero que es un pececito que ahora mismo está bastante mal. Nosotros, en teoría, en la reserva queda, ¿vale? Es una de las especies que forman parte de la reserva de fauna de la finca de Peña y bueno, es digamos que sería nuestro lince, por decirlo de alguna manera, porque es una especie que solo vamos a encontrar en la Comunidad Valenciana y como su nombre científico, por ejemplo, el Valencia hispánica ya nos lo dice todo, o sea que es un pececito que solo lo tenemos nosotros aquí y que deberíamos como sociedad ser capaces de salvar una especie que es tan nuestra. Pasa que, claro, que al final para salvar esta especie no es estar produciendo samarucs y soltándolos, sino que hay que recuperar la buena calidad de los humedales, su buen estado de conservación para que sea viable sus poblaciones. Otro pececito que está en una situación parecida es el fartet. Este también es una especie endémica, pero de toda la península. Y bueno, pues lo que os decía para el samaruc nos sirve un poco también para el farter. Son peces muy pequeñitos de tamaño y eso, que están contra las cuerdas por el tema de mala calidad del agua, de pues, todo lo que hemos machacado humedales y otros medios acuáticos como los ríos y también por la competencia de una especie exótica invasora que os voy a enseñar ahora, que son las gambusias. Si estuviésemos en la marcha de la Almenara hoy, haciendo la visita normal a la Casa Peña y nos parásemos a mirar las acequias, veríamos unos pececitos pequeñitos que están en todas las acequias, lagunas y demás, y son estos, son las gambusias. Hemos visto dos especies exóticas hasta ahora, el cangrejo rojo americano que se soltó como un recurso piscícola, después hemos visto el cangrejo azul, que no se sabe muy bien cómo ha llegado, si ha llegado, digamos que ha adherido a algún barco o en los tanques de agua de algún barco, o si lo ha soltado alguien, no se sabe. Y la gambusia es un pez que se soltó por parte de la administración, principio del siglo XX, si no me falla la memoria, se trajo de América porque lo que hace es comerse las larvas de los mosquitos. En su medio acuático autóctono se alimenta de larvas. Lo vieron y dijeron, ay, pues los traemos aquí, los soltamos y que se coman las larvas de los mosquitos, entre otras cosas porque entonces los mosquitos todavía nos transmitían enfermedades como la malaria. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el fartet y el samaruc también se comen la larva de los mosquitos. O sea, simplemente metimos un pez de fuera a hacer lo mismo que estaban haciendo otros peces. Lo que pasa es que la gambusia sí que tiene una cosa que no tiene el fartet y el samaruc, y es que es un bicho que tolera aguas de poca calidad. Con lo cual, en las acequias y en lagunitas y demás, que a lo mejor no tengamos esas aguas transparentes y de buena calidad, pues la gambusia sobrevive. Y al final lo que ha hecho ha sido ocupar toda la marca. O sea, ha tenido una propagación muy grande y se ha consolidado en lo que son los humedales, sobre todo por esa capacidad que tiene a poder vivir en aguas de poca calidad. El siguiente pez que os quería enseñar son las anguilas. ¿Vale? Aquí tenemos dos ejemplares, una más pequeñita y otra más grande. Las anguilas es un bicho que está también bastante tocado como especie, ¿vale? O sea, de la cantidad de anguilas que todavía se pescaban en la Albufera en la década de los 60 a las anguilas que hay ahora mismo, se ha reducido muchísimo, muchísimo lo que son sus poblaciones. Uno de los motivos ha sido la sobrepesca de la anguila, ya sea para hacer la anguila frita que hacen en la Albufera o para hacer el allipebre. Pero sobre todo las anguilas lo que están sufriendo es una serie de impactos derivados de infraestructuras humanas en medios acuáticos, ¿vale? Esto para entenderlo, lo primero que tenemos que saber es que las anguilas, nuestras anguilas que tenemos en la marcha de la Almenara, las que hay en la marcha de Les Moros o las que hay en la Albufera de Valencia, cuando llegue el momento en que estén fértiles, lo que van a hacer es irse al Caribe. Eso no sé si lo sabíais. Os voy a poner aquí lo que es el mapa con las migraciones de las anguilas, ¿vale?
nosotros estamos aquí en el Mediterráneo, pues se irán al mar de los Sargazos a reproducirse y de ahí las angulitas después volverán a lo que son aguas continentales. ¿Qué problema tienen las anguilas? Pues que muchas veces ahora no pueden realizar este viaje. ¿Y por qué no pueden realizar este viaje? Pues imaginaros que en la zona de Vejí mismo, en el Palancia, ahí todavía quedan anguilas. Pues esas anguilas, si quieren ir al mar de los Sargazos, tendrán que salir antes al mar. ¿Y con qué se van a encontrar en este camino? Pues, por ejemplo, con la presa del Regajo. Después se van a encontrar con la presa de Algar. Así que lo que le hemos montado a las anguilas es una serie de infraestructuras que tienen un efecto barrera y que les impiden poder desplazarse libremente por los ríos hasta el mar y poder completar su ciclo. Luego os enseñaré alguna imagen más, pero también tienen otro problema para llegar al mar al final por las golas de los humedales, que también ha sido el punto de entrada y de salida que han tenido normalmente y ahora pues muchas veces esas golas, como ya no están gestionadas por los pescadores, ahora os comentaré un poco eso, pues están cerradas. Y si están cerradas, aunque consigan recorrer todo el Palancia y llegar al final a la marcha de la Almenara, por ejemplo, pues no pueden llegar a salir al mar porque la gola está cerrada. Las anguilas, pues es uno de esos animales que en 20, 30 años ya veremos si no los vemos extinguirse al ritmo que van. Yo siempre lo digo, que si os gusta comer allipebre, aprovechéis ahora porque se va a complicar un poco la cosa de las anguilas. Entre otros motivos, porque somos incapaces de reproducirlas también en cautividad. Se estudia bastante, sobre todo por la vertiente económica de las anguilas. Los japoneses son los que lo tienen más desarrollado, pero la cuestión es que se consigue criar y que se reproduzcan, pero las angulas se suelen morir. La Universidad Politécnica de Valencia también tiene una línea de investigación, han conseguido que críen las anguilas, pero como mucho creo que llegan a durar una semana y fallecen las angulitas. Porque claro, no estamos respetando, una cosa es que un bicho críe, pero claro, criarlo en cautividad no es lo mismo pues, que críe en el mar de los Sargazos y se complete ese ciclo que tiene. No sabemos aún qué tecla hay que tocar ahí para que podamos criar las anguilas en cautividad. Otras especies autóctonas que podemos encontrar en nuestras marchales son los llobarros, las lubinas, ¿vale? Y luego la otra son las guisas, ¿vale? El mujil o pardete. Estos son dos especies que las podemos encontrar tanto en el mar como en la marchal, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Pues bueno, lo que os comentaba un poco de la gestión de las golas. Cuando los humedales básicamente tenían como actividad económica la pesca y eran los pescadores los que gestionaban las golas, los puntos de unión entre la marchal y el mar, pues normalmente esas golas estaban abiertas para permitir que entrasen pues, las anguilas, que entrasen las guisas, que entrasen las lubinas, porque lo que se quería es que hubiese pescado para poder pescar. Cuando se produce el cambio de humedales de pescadores a humedales de agricultores, básicamente de arroceros, esa gestión cambia, porque tú ya lo que tienes que hacer es jugar con los niveles de la marchal en función del cultivo del arroz. Así que durante más tiempo que antes las golas están cerradas, con lo cual no hay esa interacción marchal-mar y no entran tantos peces del mar dentro de la marchal, ni por ejemplo pueden salir las anguilas en su momento, en ocasiones, al mar para poder hacer la migración. ¿Veis? Esta es la gola que tenemos al lado de la Casa Peña, la gola de Cuartell. Este sería el mecanismo para abrir la gola, las manivelitas de aquí. Y esta gola, aparte, el problema que tenemos es que no está la turbina, que es una cosa que llevamos reivindicando tanto desde Acción Ecologista Agro como los agricultores, la gente de la turbera, vecinos y demás, para poder jugar un poco con los niveles y que hasta el punto de que muchas veces nos toca a nosotros ir con las azadas a abrir la gola, porque lo que pasa es que cuando viene un temporal de levante, pues todo lo que son sedimentos y piedras que va moviendo por la costa, pues lo que hace es depositarlos aquí y cerrar la gola. Y bueno, y eso al final pues o somos nosotros manualmente con las azadas, otras veces son los agricultores, a veces es el ayuntamiento, pues los que tenemos que abrir esta gola, que bueno, aquí lo que vemos es como una acequia pequeñita, pero aquí podéis apreciar el tamaño que tiene el canal de la desembocadura. Y ahora lo que os quería enseñar son especies exóticas de peces, porque como os decía, lo que tenemos son muchas especies exóticas.
Algunas, pues el black bass, la perca americana. Esta en la marchal de Almenara la vamos a encontrar sobre todo en el Sestains y la vamos a encontrar en el Sestains porque este es un pez que en su día se soltó porque a los pescadores les gusta pescarlo. Es uno de estos peces que tiran mucho cuando pican en la caña. De sabor no es que esté muy bueno y de hecho este se suele pescar y hacerte la foto con él y soltarlo otra vez. O sea, un poco lo mismo que pasa con los siluros en el Ebro. El black bass, una de las cosas que tiene es que es súper voraz. Cuando son pequeñitos se van a comer una libélula, ¿vale? Y cuando son grandes se te pueden comer hasta un pollo de pato, de zampullín o lo que sea. De hecho, si vais al Sestains, en el Sestains, no se suele ver muchas aves acuáticas, ¿vale? No, se ven fochas, algún coiber y demás, pero claro, es que hay una tal cantidad de black bass que bueno, y de la misma manera que os he dicho que se pueden comer un pollo de pato, se comen una guisa, se comen un llobarro o lo que pillen por banda. O sea, es un bicho muy voraz, los black bass. Este es una carpa. Las carpas ya hace mucho tiempo que se soltaron en lo que son nuestros humedales y ríos. Este se soltó pues, por un motivo similar al del cangrejo rojo, como un recurso piscícola para pescarlos y demás. Lo que pasa es que, bueno, no sé si habéis probado alguna carpa. Las carpas muy buen sabor no tienen. Son de estos peces de barro que dicen. Y se hacen muy grandes. Las carpas se hacen también muy grandes. Una de las cosas características para identificarlo son estos bigotitos que tiene aquí. Y una cosa que genera y que es un poco un problema, es que cuando os decía que es un pez de barro, es que son peces que van normalmente muy pegados a tierra. Y lo que hacen es levantar mucho polvillo y mucho fango. O sea, lo que hacen es enturbiar las aguas. Y eso también influye directamente en la calidad del agua, porque si ellos van por la parte de debajo de la acequia o de la laguna y van levantando todo el barrito que hay, pues eso lo que impide es que las plantas acuáticas, las preyas, las plantas subacuáticas puedan hacer la fotosíntesis, porque toda esa tierra que menean hace que se enturbie el agua y no pueda pasar los rayos del sol y no puedan proliferar las especies de vegetación subacuática, que también se la comerán. Vale, esta es la carpa y luego el otro que tenemos es el carpín, que son muy parecidos, pero que no tiene los bigotitos que os he enseñado antes de la carpa. Y este un poco lo mismo, pues se soltó con fines piscícolas. Este es el Carassius carassius, que es el carpín. Luego está el Carassius ada no sé qué, que es el carpín rojo, ¿vale? Que son los pececitos estos rojos que muchas veces se tienen en acuarios y que la gente se cansa de ellos y que, por ejemplo, en la Font de Quart en su día había mucha población de carpín rojo, o por ejemplo, si en lo que son embalses de parques y demás, en estanques también se suelen soltar. Y bueno, pues también han llegado a nuestros humedales y son un problema. Y quería enseñaros una especie más exótica, el percasol. Este es un pez que si tenéis acuarios o sois aficionados a los acuarios, a lo mejor lo conocéis. Lo que tiene es que es súper voraz también. Y si tú metes este pececito en tu acuario, lo que va a hacer es comerse prácticamente al resto de peces del acuario. Así que, ¿qué ha pasado con estos peces? Pues a la gente que le daba pena el matarlo, cuando descubrían que se comía el resto de peces, pues lo soltaban directamente a la marcha, lo tiraban por el váter o lo que fuese y al final también ha acabado entrando en nuestros humedales. La marchal de Almenara hemos tenido alguna captura, pero no existe una población muy grande del percasol, pero en otros humedales, como por ejemplo la marchal de Massamagrell, Rafalell y Vistabella, ahí sí que cuando hacemos el censo de tortugas solemos capturar bastante percasol. No se hacen muy grandes, este es un ejemplar ya bastante grande, normalmente suelen ser como un palmo de la mano, lo que solemos capturar, aunque se hacen más grandes. Y nada, pues como suelen ser la mayoría de especies exóticas, pues son bichos bastante voraces. ¿Queréis que veamos ahora reptiles y anfibios? También vamos a ver unas cuantas especies exóticas, pero no tantas. Aunque sí que son importantes las que vamos a ver. Vamos a ver. ¿Veis una ranita? ¿O todavía no ha aparecido? Todavía no. Ahora sí. Vale, pues vamos a empezar con lo que es el repaso de fauna reptiliana, anfibios y reptiles.
Y la primera, bueno, pues esto es un clásico, la rana común, ¿vale? La granota verde. Con las ranas una curiosidad. Esta que vemos es marroncita, lo apreciáis, ¿no? Sí. Luego hay otros ejemplares de rana que son más verdes. Y eso suele ser por una adaptación al medio, ¿vale? O sea, pueden ser de los dos colores y si por lo que sea prevalece un tipo de vegetación o un color del agua que les permite mejor camuflarse con una tonalidad verde, pues lo que van a proliferar van a ser las ranas de color verde, básicamente porque se van a saber esconder, no las van a encontrar los predadores y son las que vamos a tener más población de ese color. En cambio, si lo que prolifera es un tipo de agua y un tipo de vegetación que te vas a poder esconder y mimetizar mejor si eres marrón, pues lo que vamos a encontrar son más ranas marrones. Eso como un poco como una curiosidad. Vamos a continuar viendo algunos anfibios. Aquí os he puesto, como no tenemos niños, podemos poner esta imagen sin problema, de una cópula de sapo común. Os he puesto también la imagen esta de la cópula para que veáis el cambio la diferencia de tamaño entre la hembra y el macho. ¿Vale? Las hembras suelen ser más grandes en los sapos y los machos más pequeñitos. Las ranas que hemos visto las vamos a encontrar en acequias, las vamos a encontrar en lagunas, las vamos a encontrar en estanques y son unos anfibios que suelen estar en puntos de agua permanente. ¿Vale? Las ranas viven en el agua, hacen su vida en el agua. Los sapos es diferente. Los sapos normalmente van a las charcas a hacer la puesta, a poner los huevos y es donde nacerán los renacuajos. Pero suelen hacer una vida más terrestre. Y cuando llegan las lluvias de primavera o las lluvias de otoño es cuando se activan y van a buscar esas charcas, esos puntos de agua. Normalmente hacen las puestas en puntos de agua que son temporales, muchas veces, o sea, a diferencia de las ranas, que son pues zonas que muchas veces no le damos valor porque son, digamos que zonas que se inundan cuando llueve y luego se secan y como no están siempre inundadas, pues parece que no tengan valor, pero en cambio para las especies de anfibios, especialmente para los sapos, son muy importantes, porque normalmente las zonas de agua, las balsas de agua y demás, que siempre tienen agua, suelen ser ecosistemas que están dominados por las ranas. ¿Vale? En cambio, los puntos de agua temporales solemos encontrar los sapos. Hemos visto la rana común, el sapo común, y ahora os he puesto también el sapo corredor. ¿Vale? Aquí probando con una foto esta tan espectacular. Esta foto es de Vicent Sancho, ¿vale? Que es el compañero, bueno, es el biólogo de CADE que os he comentado que si teníais más ganas de ampliar conocimientos sobre fauna acuática, que vieseis el vídeo del coloquio de la Colla Verda de hace 2 semanas con él. Esta foto es de Alcublas, no es de la Marcha de la Almenara, pero bueno, en la zona periférica de la Marcha de la Almenara también podemos encontrar sapo corredor. Ahora pasamos ya a lo que son culebras. Esta es una culebra bastarda, que la veréis y diréis, ¡ay, qué pequeñita es! Bueno, esta especie es la especie de serpiente que se puede hacer más grande de toda la península. Puede llegar a medir 2 metros de grande. ¿Vale? Estas son las que, por ejemplo, en la cuarta planta solemos ver atropelladas serpientes bastante grandes que intentan pasar de un lado a otro de la carretera de la cuarta planta. Pues las grandes que vemos suelen ser esta, la culebra bastarda. Os he puesto esta foto porque esta foto es de la Casa Peña, de la puerta de la Casa Peña. ¿Vale? Y me ha hecho gracia y he dicho, mira, una pequeñita de culebra bastarda. Pero bueno, que tengáis en cuenta que se pueden hacer hasta de 2 metros y son las más grandes de la península. Es una culebra, bueno, las culebras no son venenosas, lo tengáis en cuenta. Son las víboras las que son venenosas aquí en la península. Y esta, pues bueno, es un controlador perfecto de lo que son ratones, de lo que son conejos y otros roedores. Luego, por ejemplo, las bastardas, la culebra bastarda, suele entrar incluso en cajas nido, estas que ponemos para pajaritos en espacios forestales, pues no está muy estudiado, pero hablándolo con Tony, con el chico que hizo ayer la charla de las especies Bichos. polinizadoras, él sí que tiene, claro, como pone muchas cajas para páridos, tiene algún vídeo espectacular, saliendo alguna culebra bastarda de una caja. Y bueno, y hay una tasa de predación más alta de lo que pensamos de culebra bastarda sobre cajas, nido de pájaros. Pero bueno, es la ley de la vida, la ley Ya. natural. Tú también tienes que darle de comer bueno, no le tienen que dar de comer a sus crías, pero tienen que alimentarse para la cría. Esta es una culebra viperina.
o serpudenta en valenciano, que es otra de las típicas culebras de agua, ¿vale? Que vamos a ver, las natrix. O sea, en el agua básicamente vamos a encontrar esta, la natrix maura, serpudenta, culebra viperina y después la natrix astreptophora, que es que le han cambiado el nombre científico, antes era la natrix natrix, que es la culebra de collar. Y una característica que tienen las natrix es que simulan ser víboras, se enroscan, veis como este ejemplar está así enroscado y hace el mismo movimiento de cuello que suelen hacer las víboras. Eso es un aprendizaje que han hecho para dar más miedo delante de predadores, simular que es una víbora, que es una especie venenosa, para que los predadores le tengamos más, o sea, les tengan más miedo. Estas también se hacen grandes, pero no llegan a tener el tamaño de la bastarda que hemos visto antes. Y aquí os he puesto una imagen de una muda de serpiente. No sabría deciros de qué especie es, porque hasta ahí ya no llego, pero bueno. Y ahora pasamos ya a las tortugas. Este es el galápago europeo, la Emys orbicularis. Este es el reptil más amenazado de Europa ahora mismo, esta tortuguita. Es una especie que afortunadamente todavía queda en la Marcha de Almenara y en algunos otros humedales, como la Marcha de Moros, en la Albufera de Valencia hay porque la hemos reintroducido en un proyecto de agro y después la Consellería también ha hecho algunos otros proyectos parecidos. Y bueno, es una tortuguita que está bastante mal. De hecho, la subespecie valenciana está en peligro crítico de extinción. Y bueno, pues un poco lo que hablábamos del Samaruc, pues es también pues, ver de qué manera conseguimos salvar esta tortuga de su desaparición. ¿Vale? Una de las primeras citas históricas que hay de esta especie es en la Marcha de Almenara, de hecho, en el Sestains de Almenara, es una de las primeras citas de esta tortuga. Ahora en el Sestains queda alguna, pero como veremos después, básicamente lo que hay es tortuga de Florida. ¿Vale? Y esta es una tortuga que en la Comunidad Valenciana la encontramos sobre todo en humedales litorales, pero que si nos fuésemos a Cataluña, en Cataluña sí que está en lagunitas de interior, en charcas y tal. Es una cosa un poco curiosa. En la comarca de la Selva, en Girona, hay unas poblaciones muy interesantes de Emys orbicularis y no están en grandes humedales, sino que están, pues eso, en estanques pequeñitos y demás, así naturales. Y luego, por ejemplo, en Menorca también. En Menorca, en zonas así, en balsas y tal, también hay unas poblaciones muy interesantes de Emys orbicularis. Os comento esto porque es que hace unos cuantos años hicimos un proyecto de la Fundación Biodiversidad de conservación del galápago europeo. Y hicimos como la Fundación Emys de Girona y el GOB, que es el Grupo Ornitològic Balear de Menorca, y nos llamó la atención eso, que nosotros en unos humedales tan grandes teníamos unas poblaciones pequeñitas y ellos en una charquita de nada en medio del monte tenían un montón, cuando nosotros en las zonas de interior de Emys orbicularis prácticamente no hay citas. No sé si en el Turia, a la altura de Ribarroja, ha habido alguna cita, pero lo normal es que estén en humedales litorales. La que encontramos más en ríos y en barrancos es esta, que es el galápago leproso, la Mauremys leprosa. Estos dos ejemplares, esto es la casapeña, también son de la reserva de fauna. ¿Vale? Nosotros en la Marcha de la Almenara tenemos la suerte de tener las dos poblaciones, o sea, las dos especies autóctonas de galápago, de la Emys orbicularis y la Mauremys leprosa. Lo que os comentaba, la Mauremys también está catalogada, también está amenazada, pero no está tanto como la Emys orbicularis. ¿Vale? El galápago leproso se hace más grande que la Emys orbicularis, que al final viene a ser como la palma de la mano, no se suelen hacer más grandes. En cambio, aquí ya veis dos ejemplares de Mauremys que tienen un tamaño ya más grande. Eso lo que le permite es competir mejor con las especies exóticas de tortugas. Tener un mayor tamaño, pues puede plantarle cara a las traquenis. No siempre, porque la traquenis se acaba haciendo un bicho de más de 3 kilos, con lo cual, pues con ese tamaño, pues ya no hay Mauremys que le pueda plantar cara, pero bueno. Y luego también la Mauremys la tenemos en un mejor estado de conservación porque la podemos encontrar en humedales litorales, en barrancos y en ríos. En cambio, la Emys aquí en Valencia simplemente está en lo que son las marchales litorales. Esta es la Trachemys scripta, la tortuga de Florida, tortuga de orejas rojas,
Las traquenis, pues bueno, pues es una tortuguita que hace 20 años ibas al mercado y te la comprabas por 20 duros. Se vendieron millones y millones de tortuguitas de estas, que cuando la gente se cansó de tenerlas en casa, porque al final es una tortuga que se hace grande, que se hace agresiva y demás, pues ¿qué hacía la gente? Pues me voy y la suelto en la acequia, la suelto en la marchal. ¿El resultado cuál es? Pues que tenemos una invasión impresionante de esta especie de tortuga. Para que os hagáis un poco una idea, durante un proyecto live que hizo la Generalitat Valenciana, que era el Live Trachemis, que era para ver métodos de captura y de control de poblaciones de Trachemis scripta, pues han estado sacando más de 20.000 tortugas al año de exóticas, más de 20.000 Trachemis. Y hay algunos humedales, como por ejemplo toda la zona de la marchalería de la Safor, de Seresa, Seraco, Gandía, que ahí podrían estar sacando 20.000 tortugas exóticas durante no sé cuánto tiempo, porque vas andando por esas zonas y lo que son los bordes de las acequias están completamente colapsados de tortugas de Florida. Esta tortuga tenéis que pensar que en su hábitat natural ahí en los Cayos, pues convive con caimanes y convive con una serpiente que también se la come, con lo cual pues es un bicho que como sistema para poder sobrevivir a esos grandes depredadores, pues se hacen muy grandes de tamaño en comparación con nuestras tortugas autóctonas, que no han tenido esos superdepredadores. Y después hace dos puestas de huevos, mientras que las semis y las maurenis autóctonas suelen hacer una puesta, estas hacen dos y hacen dos puestas de 10 huevos, normalmente. Y las autóctonas hacen unas puestas de 5 huevos, con lo cual se reproducen a una tasa mayor. ¿Y cómo compiten? Pues básicamente las tortugas necesitan solearse, necesitan tomar el sol para activarse. Y lo que hacen es competir por las zonas de soleado, los sitios buenos para tomar el sol. Las tortugas son como el resto de animales que hemos visto ahora, son animales de sangre fría, ¿vale? Los reptiles. Y si no toman el sol, no se activan. Y si no se activan, pues por ejemplo, no se reproducen, no tienen ganas de reproducirse. Y lo que se está viendo, por ejemplo, en la Marchal dels Moros, que está bastante estudiada la población de Missolos bicularis, es un envejecimiento de la población. No hay ese relevo generacional porque no llegan a activarse como deberían y tienen más problemas también para encontrar sitios buenos para poner los huevos porque los ocupan las traquemis. Hay algún estudio también que apunta a la posibilidad de que transmitan algún parásito que a ellas no les afecta y que a las emis orbiculares sí. Eso creo que es un estudio que se hizo en Galicia hace un par de años. Y bueno, las traquemis ahora mismo están prohibidas vender, ¿vale? Es una especie que está catalogada como exótica e invasora y que no puedes venderla. Pero ¿qué ha pasado? Pues que ahora en lugar de vender traquemis, pues están vendiendo graptemis, que es otra especie exótica. Son las conocidas como tortuga mapa, tortuga del Colorado. Y bueno, nosotros en Almenara ya hemos encontrado un par de tortugas del género graptemis en lo que es la reserva. O sea, no va a ser lo mismo que las traquenis, porque las traquenis se vendían por 20 duros y se vendía una animalada de estas tortugas. Ahora las graptemis están sobre 20 euros o por ahí, con lo cual no es lo mismo, porque no se venden tantas. Pero bueno, ahí entre que se dejaron de vender las graptemis, perdón, entre que no se vendieron traquemis y se vendieron graptemis, se han vendido otras especies como las pseudemis, que también están, si no la han sacado ya, o sea, si no han prohibido su venta, están a puntito de prohibirla, porque también hay mucho ejemplar ya silvestre de pseudemis, pero que bueno, que es un problema, el tema de las tortugas. Y nada, esto es ya para acabar con el tema de reptiles y anfibios, quería enseñaros un poco lo que hacemos en Agro en la Marcha de Almenara para conservar, en este caso concreto, las tortugas. Antes os he enseñado la imagen del proyecto Gambetta. Digamos que el proyecto Gambetta es el hermano pequeño del proyecto ENIS. Es un proyecto que empezó en 2010, que consiste en hacer el censo de la población de tortugas, en este caso de la Marcha de Almenara, pero que lo hacemos en con más de 10 poblaciones de tortugas por toda la Comunidad Valenciana, desde Jalance, Júcar, hasta la Albufera, el Palancia en Soneja lo hemos hecho, en Mejís también, el Carraixé también lo hacemos, o sea, hay muchos puntos, en la Ribera también, en el Magro. Y bueno, aquí lo que podéis ver son las trampas que utilizamos, que son estos mornells, que son las trampas que se han utilizado tradicionalmente para pescar anguilas, que, bueno, haciéndole algunas pequeñas modificaciones, pues te sirven para pescar las tortugas.
Luego aquí veis una antena. Esto es porque algún año también hemos hecho radioseguimiento, o sea, teníamos alguna tortuga equipada con un emisor y después íbamos con la antena persiguiéndola un poco para saber por qué lugares se mueve la tortuga. Sobre todo esto nos puede facilitar encontrar zonas de cría, ¿vale? Para luego poder proteger los nidos, porque uno de los problemas que tienen los nidos de tortuga es que los zorros suelen predar los huevos. Suelen encontrar los nidos y como es un alimento fácil, pues escarban en tierra, que es donde hacen el nido, y se comen los huevos. Y eso sobre todo lo hace Consellería, lo de buscar nidos de tortugas autóctonas y poner una jaula encima para evitar que lo preden los zorros y ya cuando salen las tortuguitas se los llevan a la piscifactoría del Saler, donde están 2 o 3 años ahí las tortuguitas hasta que tienen un tamaño ya que no pueden ser predados con facilidad y se suelen soltar otra vez en el lugar donde habían sido capturadas. Aquí lo que tiene el chiquillo este en la mano es una Maurenis, por el tamaño que vemos. Y bueno, en la finca de Peña, pues la población de emis está como está, pero bueno, sobrevive, que es una cosa importante. No es que cuando hacemos el proyecto EMIS no es que saquemos 20 o 25 tortugas, ni mucho menos. Solemos sacar 4 o 5 EMIs al año, que eso tampoco significa que solo hayan 4 o 5, sino que claro, tú colocas 10 o 12 trampas de estas en las acequias y en las zonas por donde tienen que pasar y bueno, ya haces una estimación de la población. Y una de las cosas que hacemos con la colaboración de la Consellería es pues las sueltas para reforzar la población. Estos son tortuguitas que tendrán 2 o 3 años. Estas en concreto se soltaron el año pasado y bueno, con la esperanza de que sobrevivan y comiencen a reproducirse, a criar y que se pueda aumentar la población. Y estos son huevos de traquenis, ¿vale? De tortuga de Florida. Esto es una cosa que hacemos sobre todo en la zona del Sestains y que se hace también con la colaboración de la Consellería. Bueno, nosotros todo lo que hacemos de manipular fauna y flora siempre lo hacemos con los permisos correspondientes de la Consellería, con su asesoramiento y con su seguimiento técnico. Esto no podemos decir, ay, hay nidos de tortuga, vamos y nos los cargamos. No, esto tienes que tener sus permisos correspondientes, haber recibido la formación y demás. También para no confundir un nido de traquemis con un nido de emis o de maurenis. Y esto pues, es una manera de control de población que es, pues bueno, tener localizadas las zonas donde hacen las puestas y sacar los huevos para evitar que vaya más la población de traquemis. En la zona del Sestains incluso tenemos un antiguo huerto de naranjos, que es el huerto de las tortugas, que decimos nosotros, que está montado de tal manera que es un lugar ideal para que nidifiquen las tortugas. Con la idea de que vayan las traquenis, que son las que están en la zona del Sestains a criar, o sea, que concentren sus puestas en esa zona y que nos resulte luego más fácil a nosotros en la Consellería localizar los nidos de traquenis y poder sacar los huevos. Y esta es una última imagen que os había puesto, que este es Vicent Sancho, que ya os lo he comentado, os he hablado de él un par de veces, es una actividad que hicimos el año pasado, que era sobre fauna Ahí acuática. estoy yo. Ahí estás tú. Pues con Vicent, al final, hoy yo lo que he intentado es aproximarme un poco a todo el conocimiento que tiene Vicent, ¿no? Y bueno, cuando podamos volver a abrir la casa, pues supongo que volveremos a convocar actividades de este tipo y no solo veremos fotos, sino que podremos ver la fauna en su hábitat y demás. Y bueno, y si os habéis quedado con ganas de conocer más sobre fauna acuática de la Marchal o de humedales en general, pues eso, podéis ver el vídeo del coloquio con Vicent, que vais a aprender de bastantes más especies. Bueno, pues nada, Muy hasta bien. la próxima semana y un placer.